Hola, soy la doctora Nanda y vamos a continuar con la lectura del capítulo número 6 del libro Conversaciones con Dios 1. Vamos a empezar hablando sobre el sufrimiento y cómo los maestros han logrado dejar de sufrir porque han cambiado el pensamiento promotor, han cambiado la creencia y no están focalizados en cambiar su entorno o la situación, sino que se concentran en ellos, en su perspectiva para cambiar su realidad. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Hola, yo soy la doctora Nanda, esta es mi vida desde mi perspectiva. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos por el capítulo número 6 de Conversaciones con Dios, uno libro escrito por Neil Donald Walsh. Capítulo número 6. ¿Y qué ocurre con el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento el camino hacia Dios? Algunos dicen que es el único camino. Recordemos que desde el capítulo anterior veníamos hablando sobre cuáles son como los pasos o qué es lo que debo hacer para alcanzar a Dios. Hablamos la vez pasada sobre la renuncia, hablamos sobre la pasión, ahora vamos a hablar sobre el sufrimiento. Dios le dice, a mí no me gusta el sufrimiento. Y si alguien dice lo contrario, es que no me conoce. El sufrimiento es un aspecto innecesario de la experiencia humana. No solo es innecesario, es también insensato, desagradable y peligroso. Nuevamente los invito a que bajemos barreras, a que tratemos de pasar todas estas nuevas ideas, creencias, conceptos por nuestro corazón y nos quedemos con lo que nos resuene. El sufrimiento no le gusta a Dios y le parece que además de innecesario es insensato. El autor le pregunta de una manera muy válida, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tú, si eres Dios, no le pones fin, ya que tanto lo te desagrada? Esa es una pregunta que yo me hacía de manera repetida hasta que leí su respuesta y que dentro de los grupos de estudio que tenemos también de manera repetida me la hacen, ¿no? Es como, si este mundo está como está, si hay tanto dolor y sufrimiento, pues porque Dios no acaba con todo, o sea, porque no acaba con el sufrimiento. Mire lo que responde. Ya le he puesto fin, o sea, ya le he puesto fin al sufrimiento, pero sencillamente os negáis a utilizar las herramientas que os he dado para hacerlo. Tenemos las herramientas para acabar con el sufrimiento, con el hambre, con la guerra, con todo. Capaz que no las estamos utilizando. Y es que el sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino con la reacción que se tiene ante ellos. El sufrimiento viene de cómo nosotros reaccionamos ante los sucesos. Lo que sucede es meramente lo que sucede, pero lo que se piensa de ello es otra cuestión. Yo os he dado las herramientas con las que responder y reaccionar ante los acontecimientos, de modo que el dolor disminuya, de hecho, que desaparezca, pero no lo han utilizado. Hay un dicho que dice, no haré por ti lo que tú no puedas hacer por ti. Nosotros que somos padres, no le hacemos las tareas a los niños, entonces Dios también dice, no voy a hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por ustedes. Tienen las herramientas, estoy aquí para guiarlos. Ustedes decidieron crear este mundo de la forma que lo han creado. Ustedes tienen el poder también de descrearlo. Yo respeto su libre albedrío. Ustedes vinieron aquí a expresarse y a experimentarse y no voy a violar ese libre albedrío. Tienen las herramientas para acabar con el sufrimiento. Dice el autor, perdona, pero ¿por qué no eliminas los acontecimientos? O sea, ¿por qué no eliminas lo que pasa? Y Dios le dice, es una muy buena pregunta. Desgraciadamente, yo no los controlo en absoluto. ¿Que no controlas en absoluto los acontecimientos? Le pregunta el autor. Por supuesto que no. Los acontecimientos son sucesos en el tiempo y el espacio que vosotros producir por vuestra propia elección. Y yo nunca interferiré en vuestras decisiones. Hacerlo equivaldría a ignorar la propia razón de haberlos creado. Pero todo esto ya lo he explicado antes. Algunos acontecimientos los producís intencionadamente y otros los atraes más o menos inconscientemente. Algunos de ellos los atribuís al destino.
Los grandes desastres naturales se hallan entre los que incluís en esta categoría. Sin embargo, el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos, en otras palabras, de la conciencia del planeta. Entonces nosotros los acontecimientos los producimos, ya sea, con intención o inconscientemente, pero los acontecimientos los creamos nosotros. Y a eso que nosotros llamamos destino, simplemente es el colectivo de la conciencia del planeta. La conciencia colectiva, le dice el autor, precisamente eso es, le dice Dios. El autor dice, hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados. Nuestra ecología está agonizando. Recuerden que este era 1993. Nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico. Terremotos, volcanes, quizá incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso y que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Dios responde, con los pensamientos convertidos en acción. Si un número suficiente de personas cree que se debe hacer algo en auxilio del medio ambiente, salvarás la Tierra. Pero debes apresurarte, pues se han hecho mucho daño durante mucho tiempo y se requerirá de un cambio de actitud. Bueno, les digo, recuerden, esto era en los 90. Quiere decir que si no lo hacemos, veremos cómo la Tierra es destruida junto con sus habitantes. Yo he hecho las leyes del universo físico lo bastante claras como para que cualquiera pueda entenderlas. Hay leyes de causa y efecto que sus científicos, sus físicos y a través de ellos sus líderes mundiales tienen lo suficientemente claras. No es necesario esbozar aquí dichas leyes una vez más. Volvamos al sufrimiento. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el sufrimiento es bueno? ¿De que el santo sufre en silencio? Entonces, para cerrar aquí, existen las leyes del universo, o sea, conocemos la ley de la gravedad, todos sabemos que si seguimos haciendo lo mismo con los mares, todos sabemos que si seguimos con la polución, si seguimos con nuestro inadecuado control de basuras y con todo lo que estamos haciendo en el mundo, sabemos para dónde vamos, ¿ok? Entonces, la conciencia, los pensamientos sirven, pero llevarlo a la acción es lo que realmente va a hacer que nosotros podamos cambiar nuestro mundo. Si un grupo suficiente, se llama la masa crítica, somos conscientes de que podemos hacer algo y lo hacemos, podremos salvar el mundo, pero tenemos que apurarnos porque le hemos hecho mucho daño. Y esto fue ya hace bastante tiempo. Ahora vamos a continuar con el sufrimiento. El autor le dice, ¿de dónde hemos sacado la idea de que el sufrimiento es bueno? ¿De que el santo sufre en silencio? Dios le dice, el santo en efecto sufre en silencio, pero eso no significa que el sufrimiento sea bueno. Los aprendices del maestro sufren en silencio porque entienden que el sufrimiento no forma parte de los métodos de Dios, no es la manera de Dios, sino más bien un signo certero de que todavía les queda algo por aprender de esos métodos, algo que recordar en su camino. Entonces, los aprendices del maestro sufren en silencio, pero porque saben que ese sufrimiento lo que les está mostrando es que aún tienen algo que aprender. El auténtico maestro no sufre en silencio. No sufre en silencio en absoluto, sino solo parece estar sufriendo sin quejarse. La razón de que el auténtico maestro no se queje es de que no está sufriendo, sino simplemente experimentando una serie de circunstancias que vosotros tildarías de insoportables. Entonces, el maestro simplemente está experimentando la circunstancia sin tildarlas de insoportable, sino viendo las circunstancias como simples circunstancias y por tanto no sufre. Un maestro practicante no habla de sufrimiento,
sencillamente porque entiende claramente el poder de la palabra. Por lo tanto, simplemente decide no decir ni una palabra sobre ello. Hacemos real aquello a lo que prestamos atención. Y el maestro lo sabe. El maestro se coloca a sí mismo en un lugar donde puede escoger a voluntad si otorgará o no otorgará realidad a algo. A lo que nosotros prestamos atención se vuelve real. Entonces, si hay dolor, si puede haber sufrimiento, hay una forma de cambiar nuestro foco, de cambiar nuestra creencia y nuestra forma de pensar para que no otorgarle realidad a esto. Todos vosotros lo habéis hecho de vez en cuando. No hay nadie que no haya hecho desaparecer un dolor de cabeza o al que una visita al dentista le haya resultado menos dolorosa, gracias a una decisión que tomó al respecto. Un maestro simplemente toma la misma decisión sobre asuntos más amplios. El autor le dice, pero ¿por qué sufrimos? Porque tenemos siquiera la posibilidad de sufrir. No podéis conocer ni llegar a ser aquello que eres en ausencia de aquello que no eres, tal como te lo hemos explicado. En ausencia de lo que no eres, lo que eres no eres, y lo explicamos en los capítulos anteriores, pero vamos a seguirlo viendo. Sigo sin entender por qué tenemos la idea de que el sufrimiento es bueno. Es de sabios insistir en esta pregunta. La sabiduría original en torno a la cuestión de sufrir en silencio se ha pervertido de tal modo que actualmente muchos creen, y varias religiones realmente enseñan, que el sufrimiento es bueno y la alegría es mala. Por tanto, habéis decidido que si alguien tiene cáncer y no se lo dice a nadie, es un santo. Y en cambio, si alguien posee una sexualidad vigorosa por elegir un tema explosivo y lo celebra abiertamente, es un pecador, una pecadora. Dios le dice, chico, realmente has elegido un tema explosivo. Además, has cambiado hábilmente el pronombre masculino a femenino. ¿Con qué idea lo has hecho? Porque sí, aquí dice pecadora. Dios dice, con la idea de mostrarte tus prejuicios. No te gusta pensar en mujeres con una sexualidad vigorosa, y mucho menos en que lo celebren abiertamente. Preferirías ver a un hombre agonizando sin un gemido en el campo de batalla que a una mujer haciendo el amor con muchos gemidos en la calle. Le dice, ¿y tú no? Dios le dice, yo no tengo ningún juicio respecto a lo uno o a lo otro, pero vosotros tenéis toda una serie de juicios y me gustaría sugerirte que son vuestros juicios los que impiden vuestra alegría y vuestras expectativas las que os hacen infelices. Vuestros juicios los que impiden vuestra alegría y vuestras expectativas las que nos hacen infelices. Una cosa es tener un juicio y otra cosa es discernir. Una cosa es enjuiciar y otra cosa es observar lo que está sucediendo. Dios no hace juicios, pero observa y tiene discernimiento. Y nos guía a nosotros a también aprender a observar y tener discernimiento si nosotros así lo deseamos. Todo esto a la vez es lo que provoca vuestro malestar y en consecuencia lo que da origen a vuestro sufrimiento, o sea, los juicios y expectativas. El autor le dice, ¿cómo sé que lo que dices es cierto? ¿Cómo sé siquiera que Dios es quien me habla y no mi propia imaginación hiperactiva? Desde el primer capítulo el autor le está preguntando, ¿y cómo sé que eres Dios? ¿Cómo sé que eres Dios? ¿Cómo sé que no eres mi imaginación? Y Dios le dice, yo puedo utilizar tu imaginación, yo te puedo iluminar para que por medio de tu imaginación nos comuniquemos. Aquí nuevamente entra en la duda y él va a entrar en duda bastantes veces durante los libros. Eso ya me lo has preguntado antes y mi respuesta es la misma. ¿Qué diferencia hay? Aunque todo lo que te he dicho fuera equivocado, estuviera mal,
¿Se te ocurre un modo mejor de vivir? En mis grupos les digo, este es el camino que yo elegí, se los comparto, quédense con lo que les sirva y si en algún momento encuentran un mejor modo de vivir, si en algún momento encuentran respuestas a sus preguntas que tengan más sentido que las que yo les estoy compartiendo aquí, quédense con su ser más elevado y con lo que resuene con su corazón. Entonces, aunque todo lo que te he dicho fuera equivocado, estuviera mal, ¿se te ocurre algún modo mejor de vivir? Le pregunta Dios al autor y el autor le dice no. Entonces dice Dios, lo equivocado es correcto y lo correcto está equivocado. Está mal. No obstante, para ayudarte en tu dilema, déjame que te diga algo. No te creas nada de lo que te digo. Simplemente vívelo, experiméntalo. Luego vive cualquier otro paradigma que quieras construir. Después, ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Entonces, se encuentran nuevas ideas, nuevos paradigmas, se viven, se experimentan. Y después de tu experiencia, recuerden que la experiencia es una forma de comunicarse de Dios y es muy poderosa y es de las mejores que hay y hay que tener siempre en cuenta nuestra experiencia porque nosotros nos encargamos aquí para experimentar y nuestra experiencia siempre es verdadera. Después, ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Mi experiencia es mi verdad y tu experiencia es tu verdad. La mía va de acuerdo al conocimiento y a la agenda de mi alma y la tuya va de acuerdo a tu conocimiento de la agenda de tu alma y no tienen que ser la misma. Por eso podemos estar en el mismo concierto y podemos cada uno experimentar conciertos diferentes. Después, ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Un día, si tienes mucho valor, experimentarás un mundo en el que hacer el amor será considerado mejor que hacer la guerra. Y ese día te regocijarás. Este capítulo es muy corto. Los invito realmente a que lo lean, lo escuchen junto con el anterior capítulo, que es un poco más largo que este, pero se compagina muy bien. El dolor es del cuerpo, ¿ok? El sufrimiento viene de la mente y de nuestras creencias. Si estamos sufriendo, podemos elegir cambiar la creencia y dejar a un lado el sufrimiento. Es un proceso que los maestros hacen y nosotros en cualquier momento, si es nuestra intención, podemos alcanzar la maestría en muchas esferas de nuestra vida. Entonces, los acontecimientos son exactos y perfectos para nuestra evolución. Nuestra responsabilidad y nuestro poder está cómo reaccionamos a los acontecimientos. ¿Quiénes estamos siendo frente a los acontecimientos? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién quiero ser? Ese es el acontecimiento. ¿Cuál es la herramienta aquí? Lo veo de frente, lo veo con conciencia, lo veo con amor, no lo veo con juicio. No me quiero apartar de él ni huir porque eso hará que me persiga. Lo miro de frente, le quito la ilusión, hablo con mi alma, encuentro mi sabiduría y cambiará mi perspectiva y cuando cambie mi perspectiva, cambiará mi realidad. Bueno, vamos a dejar aquí capítulo número 6, libro Conversaciones con Dios 1. Yo soy la doctora Nanda. Esta es mi vida desde mi perspectiva. Nos vemos en el próximo. Bye. Hola, soy la doctora Nanda y vamos a continuar con la lectura del capítulo número 6 del libro Conversaciones con Dios 1. Vamos a empezar hablando sobre el sufrimiento y cómo los maestros han logrado dejar de sufrir porque han cambiado el pensamiento promotor, han cambiado la creencia y no están focalizados en cambiar su entorno o la situación, sino que se concentran en ellos, en su perspectiva para cambiar su realidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Hola, yo soy la doctora Nanda. Esta es mi vida desde mi perspectiva.